Señor, gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de congregarnos, de apartar este tiempo, Jesús, para exaltar tu nombre. Como tu palabra dice allí en Hebreos capítulo 10, Señor, congregándonos para compartir, para adorarte, pero también para escuchar tu palabra inspirada, aquella que es nuestro alimento, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Muéstranos la hermosura de Cristo a través de este mensaje, su reino, su señorío reflejados en la Escritura. Abre también nuestro entendimiento, Señor, y guíanos por tu Espíritu Santo a poner en práctica lo que hoy vamos a escuchar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Estamos preparados, hermanos? Tenemos nuestras Biblias, nuestros apuntes. Amén. Si hay alguien que pueda presentarse ante Ashland sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucy. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Estoy deseoso de conocerlo, dijo Peter, aunque sienta miedo cuando llegue el momento. Este es un fragmento tomado de la colección de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero. El título que tenemos para esta serie, cuya segunda parte vamos a estudiar el día de hoy, porque ya hace 8 días iniciamos esta serie basada en Hechos capítulo 2, es El señorío de Cristo, parte 2. El señorío de Cristo, parte 2. Hace 8 días iniciamos esta serie titulada El señorío de Cristo, como ya dije, basada en Hechos capítulo 2. Y la idea central que estuvimos estudiando en Hechos 2, versículos 1 al 13, es que los discípulos, estando en Jerusalén, recibieron la visitación del Espíritu Santo, quien los capacitó, los preparó para dar testimonio, para ser testigos, no de un pobre hombre que los romanos asesinaron, sino del Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que habiendo vencido la muerte, se sentó a la diestra de Dios para reinar eternamente sobre todo y sobre todos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en nuestro texto clave, en el Nuevo Testamento, como dijimos hace 8 días, Hechos capítulo 2, un libro histórico del Nuevo Testamento escrito por un médico, Lucas, compañero de viaje y compañero de misión del apóstol Pablo. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer juntos en esta mañana, desde el versículo 14 hasta el versículo 36. Antes de leer, mis hermanos, la escritura, lo que vamos a encontrar en esta sección que vamos a estudiar hoy, Hechos 2, 14 al 36, es el primer discurso de Pedro, lleno del Espíritu Santo. No del mismo Pedro temeroso que negó a Jesús, sino de un Pedro absolutamente convencido por el Espíritu Santo del señorío de Cristo. Un Pedro que entiende, así como nosotros queremos entender hoy, que el derramamiento de poder que ellos
presenciaron en Pentecostés que el hecho de estar llenos del Espíritu Santo, como estaba ocurriendo en este momento, está íntimamente relacionado con el hecho de que Cristo sea exaltado como Señor. No es posible que reconozcamos el señorío de Cristo por sobre todas las cosas y en nuestra vida si no estamos llenos del Espíritu Santo. Hace 8 días dijimos que cuando una persona recibe a Cristo, cree en Cristo, deposita su fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar en aquella persona. Y es la única forma como esa persona va a reconocer a Cristo como Señor. Y algo aún más importante, como su Señor. Hechos 2, desde el 14, voy a leer en la versión Reina Valera del 60, que posiblemente es la que ustedes tienen ahí. También hemos usado la Nueva Traducción Viviente o la Biblia de las Américas. Dice Hechos 2, desde el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Están conmigo en la lectura? Versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Leamos todos el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén.
Amén. Lo que estuvimos estudiando desde hace 8 días es que algo extraordinario había sucedido en Jerusalén durante la celebración de la fiesta de Pentecostés. Muchos judíos locales y nacidos en otros lugares, incluso del otro extremo del mundo en ese tiempo como Roma, estaban en Jerusalén para la celebración de la fiesta. Y ocurrió algo extraño. Vieron una visión como de fuego y un viento recio que soplaba. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otros idiomas, según el Espíritu Santo les indicaba. Ellos empezaron a comunicar un mensaje entendible en las lenguas de cada una de las naciones representadas allí en este momento en Jerusalén. Un hecho extraordinario. Y una de las conclusiones más importantes hace 8 días, mis hermanos, es que todo este evento no era simplemente para anunciar la muerte de un pobre Galileo que quedó en el olvido, sino para anunciar las buenas noticias de salvación, para anunciar a un rey que hoy está sentado en su trono a la diestra del Padre, para anunciar al Señor que fue exaltado, dicen los evangelistas y el apóstol Pablo, por Dios mismo sentándole a su diestra. Hoy vamos a ver 3 razones por las cuales podemos concluir que Cristo es el Señor, basado en Hechos capítulo 2. 3 razones por las cuales podemos no descubrir, no comprobar, 3 razones por las cuales podemos concluir, afirmar, darnos cuenta que Cristo es el Señor. Primera razón, las profecías lo confirman. Primera razón que nos ayuda a concluir que Cristo es Señor, las profecías lo confirman. La profecía de Joel, que encontramos citada por Pedro aquí en Hechos capítulo 2, y presenciada también en parte por los discípulos, es una profecía muy interesante. Y si ustedes quieren leerla, mis hermanos, van a encontrarlo en el libro de Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2, 28 al 32. Si quieren leerlo en casa, Joel 2, 28 al 32. Dios promete desde el Antiguo Testamento derramar su espíritu sobre toda carne. La materialización de este derramamiento del Espíritu Santo, como dice el profeta Joel y como Pedro está citando aquí, esa materialización serían profecías, sueños, visiones, lo que ocurrió en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Y quiero decirles algo, mis hermanos, aún cosas que están por ocurrir. Por eso mi esposa y yo, estudiando este texto y estudiando al profeta Joel, pensábamos en que esta es una profecía que está en curso. Ya les voy a decir por qué. Miremos allí en el versículo 19 y 20 de Hechos 2. Dice la escritura: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Decimos que es una profecía que está en transición porque lo que muchos comentaristas y exégetas bíblicos afirman es que desde el versículo 19 y hasta el 20, la escritura se está refiriendo al regreso de Cristo. El día del Señor, grande y manifiesto. Miremos por un momento Mateo 24, 29 al 30. Mateo 24, 29 al 30.
¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. ¿Cuánto anhelamos ese día, hermanos? ¿Lo anhelan ustedes? El día del regreso del Señor, cuando se acaben nuestras miserias en esta tierra. Yo lo anhelo. Pero también Apocalipsis, la revelación que el Señor dio a Juan, Apocalipsis 6, vamos a mirar Apocalipsis 6:12, que habla también sobre este hecho citado por Pedro acerca del profeta Joel. ¿Estamos allí en Apocalipsis 6:12? Dice: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Pero también Apocalipsis ahí, 2 capítulos adelante, 8, Apocalipsis 8:12. Qué libro tan apasionante el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 8:12, ¿ya estamos allí? Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Lo que acabamos de leer en Mateo y en Apocalipsis, cuando revisamos el contexto general del Nuevo Testamento, podría estar indicando, y yo diría que está indicando, el regreso de Cristo, que es de lo que Pedro habla también, citando a Joel en Hechos capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ya hablamos acerca de la materialización de este derramamiento del Espíritu, un evento extraordinario ocurrido en los primeros versículos de Hechos 2. Pero el propósito de este derramamiento del Espíritu Santo lo encontramos en el versículo 21. Leámoslo juntos. Hechos 2:21, una vez más. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estuve estudiando este versículo detenidamente, Hechos 2:21, porque es muy interesante para mí. Porque cuando yo lo estaba estudiando, yo pensaba, ¿por qué no dice y todo aquel que invocare el nombre del Salvador será salvo? Sería lo más lógico, ¿verdad? Porque está hablando de salvación en la última parte, pero es interesante que diga, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso estudié la raíz griega de esta palabra, Señor, en Hechos 2:21. Y la palabra en el original, en el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, para Señor, en el versículo 21, es Kyrios. Y la palabra Kyrios en griego quiere decir una persona en ejercicio de sus derechos absolutos de propiedad. Escúchenme, hermanos, una persona en ejercicio de sus derechos absolutos de propiedad. El amo, el dueño, el poseedor de algo o alguien, aquel que decide sobre algo que es suyo. Aquel que decide sobre algo que es suyo. Por eso llegué a la conclusión
de que Joel no separa el hecho de que Cristo es el Salvador de aquellos para quienes es el Kyrios, el Señor. No nos engañemos, hermanos. Si Jesucristo no es el Señor de nuestras vidas, no pensemos que vamos para el cielo. Porque si Él no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. Son dos verdades que no se pueden separar. Por eso, una vez más, mi invitación para ti hoy es que vengas a Cristo y le hagas el Señor de tu vida, porque de esta manera vas a tener salvación eterna. Cualquiera de nosotros podría morir esta noche. Yo puedo ir a mi casa esta tarde a almorzar con mi familia y me puede dar algo y ahí quedo. Y mi cuerpo se va a descomponer, pero mi alma se va a presentar delante del Dios Todopoderoso a darle cuentas. Y yo no voy a poder decirle, fui muy bueno, di muchos mercados, ayudé a los pobres, porque mis obras no me sirven para entrar al cielo. Mi actitud tiene que ser de absoluta humillación ante el Señor. Y como nos decía el pastor Wilson durante años cuando predicaba, ¿qué le vamos a responder al Señor cuando nos pregunte, ¿por qué debo dejarte entrar a mi presencia? ¿Porque fui bueno? ¿Porque no maté a nadie? No, hermanos. Pablo en Romanos expone claramente que todos somos pecadores, condenados y destituidos de la gloria de Dios. La única respuesta que yo podré tener en mi boca para responderle al Señor es: por tu misericordia puedo entrar, porque Cristo me alcanzó con su gracia, muriendo por mis pecados en una cruz y resucitando para darme vida eterna. Por eso yo te llamo hoy, porque no sabes si esta noche vas a estar vivo o mañana, a que vengas a Cristo, te arrepientas de tus pecados y le hagas hoy tu Señor y tu Salvador. No solamente tu Salvador. Y soy enfático en esto, hermanos, y no quiero ser fuerte, pero es un énfasis que estoy haciendo. Revisa tu vida, revisa tus pensamientos, tus decisiones. Y si andas por la vida haciendo tu propia voluntad y creyendo que Cristo te va a salvar porque sí, estamos muy equivocados, hermanos. Segunda razón por la cual podemos concluir que Cristo es el Señor, basado en Hechos capítulo 2. La primera era, las profecías lo confirman. La segunda, su linaje lo proclama como Señor. Y estemos de acuerdo en algo, cuando hablamos de linaje de una persona, estamos hablando de la línea ascendente y de la línea descendente, ¿cierto? Su linaje lo proclama como Señor. David, el pastor de ovejas, que posteriormente fue rey de Israel, fue uno de los reyes más importantes y reconocidos. Sin embargo, hermanos, David, mirando hacia el futuro, reconoció a uno de su descendencia mayor que él, que se sentaría en su trono como rey y señor. Vamos a leer versículos 25 al 27 de Hechos 2. Pedro está durante su discurso, durante su primer discurso ahí, versículo 25. Porque David dice de él, refiriéndose a Cristo, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. David en este fragmento, hermanos, el cual también Pedro cita,
Y está citando al profeta Joel, está citando al rey David en Salmos 16, porque su argumento está siendo expuesto a judíos, conocedores de la Escritura. Pedro diciendo, bueno, ustedes conocen al profeta Joel, ustedes conocen al rey David, por tanto aquí presento mi argumento de que Cristo es el Señor, porque las profecías lo confirman, primero, porque su linaje lo proclama como Señor. Y David, en los versículos 25 al 28, está hablando de Cristo, de su descendencia que se iba a sentar en su trono. Versículos 30 y 31. Pedro está diciendo, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, refiriéndose a David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Es claro el 31 cuando dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David lo que estaba diciendo cuando escribió, y lo pueden encontrar en Salmos 16, cuando escribió, es lo siguiente: hay uno de mi descendencia mayor que yo que se va a sentar en mi trono como rey y como Señor. Y este Cristo va a morir, pero Dios Padre lo va a resucitar. No va a dejar su alma en el Seol y no va a permitir que su santo vea corrupción. Mis hermanos, David siendo rey, por eso estamos en este punto, su linaje lo proclama como Señor. David siendo rey reconoce a uno que vendrá después de él, que es el Señor. Miremos allí en versículos 34 y 35 de Hechos 2. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que entendemos de los versículos 34 y 35 acerca de lo que David está diciendo es que Dios mismo le va a decir a Cristo, le dijo a Cristo, y David está reconociendo a Cristo como su Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mis hermanos, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día venciendo la muerte. Por tanto, como también vamos a ver en un momento, y como dice Pablo en Filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Si queremos tener una mejor explicación de lo que acabamos de exponer en este segundo punto, su linaje lo proclama como Señor, les dejo estos capítulos de Salmos para que lo puedan visualizar en el Antiguo Testamento. Salmos 16, Salmos 89, Salmos 110 y Salmos 132. David, siendo rey de Israel, vio hacia el futuro y pensando en ese de su descendencia, Cristo dijo, Él es el Señor. En la introducción dimos un pequeño fragmento de El león, la bruja y el ropero. ¿Todos han visto esa película? Más o menos, ¿no? Bueno, la mayoría la hemos visto. Maravillosa la colección de C.S. Lewis. Los que hemos visto la película sabemos que un rey fue coronado en esa película. Peter, el Magnífico, si no estoy mal. Y se le da importancia como rey, lo mismo que a sus hermanos Edmund y Lucy, ¿verdad? Pero a pesar, como David, es el caso de Peter, a pesar de ser un rey que fue coronado para ser rey de Narnia, Peter entiende quién es el Señor.
¿Quién fue el que lo libró de la muerte durante la última batalla contra la reina? No fue él mismo. Fue uno que había resucitado, había vuelto de la muerte, Aslan. Todos creían que estaba muerto. Y en el momento de la batalla él regresa y ruge. Y todos los poderes del mal son detenidos. Porque la muerte fue vencida. Peter, rey de Narnia, entiende y sabe. Y ese es el porqué de su conversación con el fauno Topnus en la última escena de la película. Él sabe quién es el Señor, a pesar de ser un rey. Tercera razón y última por la cual concluimos, afirmamos que Cristo es el Señor. Mis hermanos, es Dios quien le ha otorgado señorío, no los hombres. No nos equivoquemos, es Dios quien le ha otorgado señorío. Pablo explica en Filipenses, y los invito a leer la carta de Pablo a los Filipenses, a la iglesia de Filipos. Pablo explica que antes de encarnarse, Cristo tenía la forma de Dios. Y posteriormente tomó forma de siervo, forma humana. Cristo se hizo semejante a los hombres y se humilló en una cruz. Esa humillación por amor, esa humillación voluntaria también, por amor, demostró que participaba de la naturaleza misma de Dios, que es amor. Dios es amor. Amén. Y Cristo, humillándose voluntariamente por amor a nosotros, demostró que participaba de esa misma naturaleza de amor del Señor, de Dios. Por eso el Padre, en respuesta a su obediencia, lo resucitó. Y es lo que encontramos allí en el versículo 32. Ya lo vamos a leer. Dios lo resucitó, lo exaltó, lo sentó a su diestra y le prometió poner a sus enemigos bajo sus pies. Versículo 32 al 35. Leámoslo una vez más. Dice la palabra de Dios: a este Jesús, ¿qué dice? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro en su argumento. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, en los primeros versículos de Hechos 2. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, no es el hombre, ni la historia, ni la filosofía, ni la religión, sino Dios mismo, el Padre, quien ha hecho a Jesús el Señor. Le ha dado un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble delante de él. Leamos el versículo 36. Le dice Pedro a estos judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, leamos juntos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Puede ser que para muchos judíos en esa época o para muchas personas hoy, espero que no para alguno de los que estamos aquí, pero puede ser que para muchos hoy Jesús no sea el Señor. No sé, puede ser que el Señor de mi vida soy yo mismo, mi esposo, mi esposa, mi trabajo, mis bienes materiales, es lo que gobierna mi vida. Eso es una posibilidad. Pero eso, mis hermanos, a pesar de que no le reconozcamos, no le va a quitar su señorío, porque no fuimos nosotros y nunca podremos dar el señorío a Cristo, sino Dios mismo le dio el señorío a Cristo. Y no quiero ser fuerte con estas palabras, pero si tú no le reconoces hoy como tu Señor, está bien, pero Él va a seguir siendo el Señor, a pesar de esa negativa.
Él es el Señor, sea que le reconozcamos o no. Él seguirá siendo el Señor. Él está sentado en su trono. Por eso la invitación hoy es que nos sometamos a su señorío. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que es el Señor el que sustenta la vida en la tierra. Cristo, que está sentado en su trono. Es decir, la razón por la que tú estás respirando en este momento aquí sentado y no estás muerto físicamente es porque Cristo te está dando esa oportunidad. Y a mí que estoy aquí parado, ¿cómo no voy a reconocer su señorío? Mateo 28. Hay una afirmación de parte de Jesús, Mateo 28, 18. Hay una afirmación de Jesús a sus discípulos muy conocida. Dice la palabra del Señor, ya estamos allí, Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es la autoridad, porque a Él Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Filipenses 2, 9 al 11, que lo acabamos de nombrar y lo leímos hace 8 días. Busquemos Filipenses 2, 9 al 11. ¿Ya estamos allí? Pablo está diciendo en Filipenses 2 que Cristo se despojó a sí mismo e hizo todo lo que hizo voluntariamente, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Leamos juntos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Concluyamos en esta mañana. Primera conclusión, Cristo es el Señor. Profetas, reyes y Dios mismo confirman su señorío. Ojo a este dato, Jesús es llamado Señor en el Nuevo Testamento más de 700 veces. Durante el primer siglo de la iglesia, los cristianos bajo el Imperio Romano eran torturados, decapitados, devorados por leones, porque el imperio quería obligarlos a proclamar el César es Kyrios, y ellos preferían la muerte antes que negar que solo Christus es Kyrios. Cristo es el Señor. ¿Es nuestra posición esa hoy en día, hermanos? Porque así como veíamos en ese meme tan famoso, en el primer siglo los cristianos preferían morir antes de negar a Cristo. Y decían, seguiré a Cristo hasta la muerte. Y hoy, dice el meme, nos enojamos y nos vamos porque el pastor no me saludó. Eso es lo que ocurre hoy en día. Cristo es el Señor. Romanos capítulo 10. Ya son los últimos textos que estamos leyendo. Romanos 10, 9. ¿Ya estamos ahí? Nuevo Testamento, carta de Pablo a los Romanos. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí vemos a Pablo explicando lo que dijo Joel y confirmó Pedro. No puede ser solamente nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor para tener la salvación. Apocalipsis 17, me encanta este texto. Apocalipsis 17, 14.
¿Ya estamos ahí? Mis hermanos, es lamentable, Apocalipsis 17:14, es lamentable que algunos crean que pueden llegar a ser más grandes o a pelear contra el Cordero de Dios, el que fue inmolado y después venció la muerte. Porque dice Juan en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Yo quiero ser uno de esos. Segunda conclusión, y con esto estoy introduciendo a Lorena, quien va a exponer para nosotros la tercera parte de esta serie, el señorío de Cristo. Segunda conclusión, es una pregunta. La primera era una afirmación, Cristo es el Señor. Esta segunda es una pregunta, ¿es Cristo el Señor de mi vida? Pregúntate eso hoy, ¿es Cristo el Señor de mi vida? Romanos capítulo 14. Vamos ahí a Romanos una última vez, capítulo 14, y vamos a leer desde el 7 hasta el 9. ¿Ya estamos allí? Romanos 14, 7 al 9. Dice la palabra del Señor: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo es Kyrios, es el Señor. Una cosa en esta segunda conclusión, una cosa es decir, estoy comprometido con Jesús y vengo a la iglesia de vez en cuando. Conozco quién es Él, ¿sí? Muchas gracias. Una cosa es decir, estoy comprometido con Jesús, escenario bajo el cual yo tengo el control. Estoy comprometido con Él, pero no quiero que Él se meta en algunos otros asuntos que son míos. Pero otra cosa, a la luz de Romanos 14, 7 al 9, es decir, estoy rendido. Toda mi vida está rendida a Jesús, escenario bajo el cual Él tiene el control. Mis hermanos, revisemos nuestra oración. Revisemos cómo nos dirigimos al Rey, a este monarca que es Cristo. Y en la antigüedad, en la Edad Media, existían la monarquía absoluta, la monarquía constitucional y la monarquía parlamentaria. En la constitucional y en la parlamentaria se dividían las decisiones, las ramas del poder público. Pero cuando hablamos de Cristo estamos hablando de un monarca absoluto. Yo no puedo venir ante el Rey y abrir las puertas de su trono y decir, te obligo, te reclamo, tienes que hacer esto, porque Él es un Rey. Y ustedes saben qué les pasaba a las personas en la Edad Media que se atrevían a entrar al palacio del Rey de forma intempestuosa de esta forma. Moría decapitado irremediablemente. Por eso revisemos la manera como nos presentamos ante el Kyrios, ante el Rey, ante el Señor. Él es Kyrios, Él es mi Señor, mi amo, mi dueño, y yo soy su siervo. Dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
dice Pablo allí. Pero lo que hoy se predica es que Jesucristo no es el Señor, sino es un dispensador que cubre todas mis necesidades y me soluciona todos los problemas, y yo le puedo reclamar en oración que me solucione todos mis problemas. Qué mal perspectiva acerca de la identidad del Rey, del Kyrios. No se trata simplemente de reconocer su señorío. Escúchenme, hermanos, no se trata simplemente de reconocer su señorío, sino de rendirme a su señorío. Mi vida, mis pensamientos, mi lengua, mi tiempo, mi testimonio. ¿Por qué no maltrato a mi esposa? Porque Él es mi Señor. ¿Por qué no malcrio a mis hijos? Porque Él es mi Señor. ¿Por qué no ando borracho, drogado, tirado por las calles en los vicios? Porque Él es mi Señor. ¿Por qué no acepto un negocio torcido en mi trabajo? ¿Por qué no miento? Porque Él es mi Señor. ¿Por qué me congrego y me gozo estando con mis hermanos? Así me quiera quedar durmiendo un domingo o me quiera ir de paseo a disfrutar muchas cosas, porque Él es mi Señor. Él es el Señor y Él debe ser también el Señor de nuestra vida. Oremos. Señor, gracias por este maravilloso tiempo en el cual nos has hablado. Hoy reconocemos que tú eres el Señor, porque tu palabra lo confirma a través de los profetas, los reyes, Señor, la historia. Pero también estamos seguros de que es Dios mismo quien te ha dado el señorío. Tú te despojaste de todo, Señor, para venir a la tierra y hacerte semejante a los hombres, morir en una cruz, perdonar nuestros pecados, resucitar al tercer día venciendo la muerte para darnos salvación. Hoy afirmamos, hoy proclamamos que Cristo es Kyrios, que Cristo es el Señor. Y no solamente queremos reconocer su señorío, sino queremos rendirnos a ese señorío, Señor. Perdónanos cuando nos hemos acercado a ti como cualquier cosa. Perdónanos cuando nuestras actitudes, nuestro testimonio, nuestra lengua, nuestra manera de vivir no es concordante con que tú seas el Señor de nuestra vida. Por eso necesitamos revisar nuestra conducta, nuestra vida, porque no podemos andar por la vida haciendo nuestra voluntad y satisfaciendo nuestros deseos y diciendo, Cristo me salvó. Porque si Él no es nuestro Señor, no es nuestro Salvador. Hoy te damos gracias. Y cada uno ahí donde está. Si tú no has venido a Cristo en esta mañana, yo te invito a que ores conmigo y digas, Señor, yo reconozco mis pecados y me arrepiento de ellos. Entiendo que por mis obras no puedo ser salvo y que necesito la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección para recibir perdón de pecados y vida eterna. Quiero hoy empezar a caminar contigo, Señor, y que tú seas el Señor de mi vida, porque no sé si al salir de este lugar voy a estar vivo. Por eso no puedo aplazar esta decisión. Debe ser ahora que yo decida venir a Cristo y hacerle el Señor de mi vida. Te damos gracias. Amén.